Bien, buenos días. A nuestra reunión 20, del 20 de mayo del año 2025. El día viernes, Moody's toma la decisión de rebajar la calificación de Estados Unidos. Una noticia que se ha calificado ya por varios analistas y incluso el secretario Bessent lo estaba mencionando esta semana. Una noticia retrasada. Entendamos un poco el contexto. Es claro que Moody's, después de todas las decisiones que tomó Donald Trump en el mes de abril, al igual que lo realizaron varias entidades financieras, revisa, digamos, toda la situación de Estados Unidos y toma esa decisión después de, digamos, documentar los posibles impactos de las tarifas en la economía estadounidense. Cuando uno mira en detalle la decisión o por qué Fitch toma la decisión de rebajar la calificación de AAA a AA1, fíjense que ellos citan dos puntos relevantes. El primero, el incremento de la deuda a 36 billones de dólares y el déficit proyectado para Estados Unidos del 9% como porcentaje del PIB. Y estas dos son las, digamos, las causas o las razones mejor que toma Fitch, que toma Moody's, perdón, para rebajar esta calificación. Sin embargo, yo lo he visto y es algo que viene ocurriendo en los últimos años y muy a diferencia de lo que ocurría en el pasado, donde una rebaja de calificación, digamos, era una medida fuerte y contundente y las mismas calificadoras tenían una reputación que es claro, en la actualidad pues existe. Recordemos bien que cuando ocurrió la crisis del año 2007, la crisis hipotecaria, estas entidades de calificación de riesgo fueron puestas en lupa y cuestionadas fuertemente porque nunca, digamos, tomaron la decisión de rebajar las calificaciones cuando era el momento de bajarlas. Entonces vuelve, digamos, por encima de todo lo que haya ocurrido el fin de semana, vuelve a tomar fuerza y relevancia y vuelvo y reitero, Bessent lo mencionó el fin de semana, reiterando esto que les estoy mencionando. Las agencias calificadoras desafortunadamente toman decisiones o anuncian esas decisiones muy tarde, cuando ya el mercado las ha digerido, incluso los entornos de mercado han cambiado. Y pues tal vez la preocupación alrededor de esto es que sí, se toma algo que de hecho se mencionó desde el mismo momento en que Trump anunció la medida de las tarifas. El déficit fiscal va a aumentar, no es algo nuevo. Incluso fíjense que las calificadoras no mencionaron el tema del crecimiento económico, simplemente el aumento del PIB como tal, ese incremento del 9%, y tal vez ese es el nuevo argumento. Obviamente estamos hablando de una proyección de más de 10 años. Entonces creo que la gran enseñanza de todo lo que ocurrió aquí fue pues simplemente lo que ocurra con las calificadoras es una medida muy tardía, porque las calificadoras parece ser que cada vez, vuelvo y reitero, tienen respeto, pero no tienen la misma credibilidad de hace unos años. Actualmente solamente existen estos 11 países con calificación AAA, y el siguiente punto tal vez que quería tocar era este. Fíjense ustedes que independientemente de que los bonos del tesoro sí subieron, sí se descontaron, sí tuvieron, digamos, un golpe en su tasa de rentabilidad, pues no fue significativa. Estamos hablando de que los bonos de 10 años alcanzaron a tocar el 4.50, que es una zona muy importante en este momento, psicológica muy importante, pero estaban al 4.40, entonces 10 puntos por una rebaja de calificación pues no fue significativa, teniendo en cuenta, digamos, la importancia de esa noticia.
Pero cuando uno va a mirar otros mercados, por ejemplo, lo que está y continúa ocurriendo en Japón, de hecho esta mañana los bonos de Japón de 40 años estaban tocando ya el 3.58. Esta gráfica que muestra los bonos de 30 años está alcanzando máximos históricos pues rompió la tasa del 3% y están ya al 3.10%. Todo esto obviamente tiene que ver con la situación fiscal de Japón, pero observen ustedes que Japón desde la última revisión de calificación, que fue hace más de 2 años, no ha tenido ninguna modificación, e incluso el gobierno japonés tiene presente la situación tan delicada que está viviendo Japón en este momento, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con hiperinflación, etcétera, que hemos hablado en otras reuniones pasadas. Entonces, aquí simplemente estamos viendo, y posiblemente lo vamos a ver así, que Japón puede entrar en una etapa muy muy fuerte de inflación, estanflación, y que por allá en unos 6 meses las agencias calificadoras van a empezar a rebajarle calificación cuando ya tal vez es demasiado tarde. El mercado lo está digiriendo, y este es el claro ejemplo, el vivo ejemplo de que el mercado hoy en día está digiriendo las noticias de una manera más fuerte, más contundente y más rápida. Ahora, cuando uno ve los impactos en los mercados, fíjense que este escenario del viernes es muy similar a lo que ocurrió con el dato de crecimiento económico en Estados Unidos que se publicó a finales del mes de abril. Es muy similar. Si hay una reacción inicial, es claro, el crecimiento económico de Estados Unidos, pues el dato salió peor a lo esperado, y una reacción inicial, una reacción momentánea, digamos, por parte de los especuladores, algoritmos y todo lo que está, todos los demás actores que están operando hoy día en el mercado. Si una reacción inicial, esa caída fue como de 3% el mismo día, pero al final del día se recuperó, y esa misma película se repite hoy, o se repitió ayer, perdón. De hecho, el viernes antes de que cerrara el mercado, sale la noticia de calificación, los algoritmos, inteligencia artificial y demás operadores toman una reacción preliminar, pero miren ustedes que el resultado, que es lo que estamos viendo después, es que el mercado simplemente se estabiliza y continúa, digamos, tomando los drivers más importantes, que es claro, no son despreciables, pues todo lo que está ocurriendo con las negociaciones de las tarifas, que tal vez es lo que más está llamando la atención, las negociaciones de impuestos dentro del Congreso de Estados Unidos, pero tal vez sí es cierto que en algún punto uno deba como entender cuáles son los indicadores rezagados, como lo es el crecimiento, que es un indicador rezagado, como lo es las calificadoras de riesgos, que entra a ser o toma más fuerza de que es un indicador rezagado, y que lo divida bien y lo empieza a entender como cuáles son los indicadores que realmente funcionan para entender para dónde va la economía de un país. Y en el caso de Estados Unidos, pues qué mejor que esos datos que se publican los viernes de peticiones iniciales de desempleo, de trabajos agrícolas, ¿cierto? Que son datos más frescos. Incluso lo que tiene que ver con los resultados de las empresas. Fíjense que el resultado tiene que ser muy muy negativo, muy muy positivo para que realmente impacte el desempeño de una compañía hoy día. Entonces creo que todo esto tiene que ver con la velocidad de la información definitivamente, y entender que a veces existen impactos puntuales de datos rezagados e impactos de largo plazo que tal vez son los que nos deberían importar, que nos pueden ayudar, digamos, a entender cómo va la economía hacia adelante. Vuelvo y reitero, esta situación de Japón es 1000 veces, en lo que tiene que ver con deuda y bonos, es 1000 veces más preocupante de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y después de todo lo que ocurrió con el ruido de la semana pasada, la decisión de la Reserva Federal, incluso la calificación, cuando uno va a mirar qué pasó con los bonos del Tesoro y las expectativas de movimiento en las tasas de interés, fíjense que no cambió para nada. Lo habíamos hablado después de la reunión de la Reserva Federal. Básicamente hay dos expectativas.
Esta que no está claro si va a ser julio o septiembre, está cambiando mucho, podría ser julio, la última foto es esta. Vamos a depender mucho de los datos de inflación del mes siguiente, pero lo que está hoy en la foto es esto. La Reserva Federal, después de la rebaja de calificación, después de tener los datos de crecimiento económico en Estados Unidos, después de tener todo lo que tiene que ver con consumo personal, podría reducir su tasa de interés en el mes de septiembre, la primera reducción, donde se cambia la política monetaria, y la siguiente reducción se haría en el mes de diciembre del año 2025, para terminar allá sobre el 3,75-4%. Como el mercado ya tiene digerido que se van a realizar esos dos recortes en tasas de interés, fíjense ustedes que eso también en parte le ha ayudado de cierta manera un poco a la estabilidad en las tasas de los bonos del Tesoro americano. Es claro que sí existe un nivel de riesgo importante, sobre todo en la curva de 10 años, acá, que es esa ruptura o la consolidación arriba del 4,5%. Es una zona psicológica de la que todo el mundo está hablando, o todos los operadores de bonos están hablando, porque sí les preocupa de sobremanera lo que está ocurriendo hoy en el Congreso, y es esa negociación, digamos, fiscal. Y recordemos que esos alivios en temas de impuestos están directamente ligados con el ingreso de dinero que está atado a las tarifas de Estados Unidos versus otros países. Entonces, digamos que los congresistas están cuestionando mucho eso. Es extraño, porque recordemos hace un mes, cuando empezó todo este tema, nosotros presentamos y dijimos claramente, la plata viene, la plata de todas estas tarifas, pues muy seguramente va a ir para el tema de Make American Great Again, para el MAGA, ¿sí? Pero es extraño porque muchos congresistas hoy en este momento están diciendo, no teníamos ni idea que iban a hacer eso. Pero muchos analistas, no solamente nosotros, muchas personas también habían concluido que ese era el camino. El hecho es que esta incertidumbre que se empieza a generar alrededor del Congreso, la negociación de tax, está generando que el mercado esta semana esté como muy apático. Obviamente también hay una pausa de ese rally, es normal, no nos preocupa, en la medida en que sí posiblemente hay una mayoría en el Congreso que va a aprobar ese gran alivio tributario, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Cuando uno va a mirar lo que está ocurriendo en, digamos, el sentimiento que tienen los inversionistas, pues miren ustedes que está mejorando. Se mantiene allá, lo habíamos visto, 60, 69. Hace un mes estábamos en este número tan trágico, donde estábamos cayendo pues tan fuerte, cerca de 20% en el año. Pero miren ustedes que hoy parece que no, los inversionistas están aquí muy tranquilos. Lo que está ocurriendo en el mercado no está generando para nada pues una fuerte incertidumbre. Incluso yo creo que en otras épocas, si esto hubiera ocurrido, esto de la rebaja de calificación hubiera ocurrido hace unos 5 o 10 años, el escenario sería diferente totalmente. Tiene que ver con la reputación. Y sí, todo lo que está ocurriendo esta semana está directamente ligado a las negociaciones que están ocurriendo en el Congreso. Recordemos que son dos grandes puntos de interés. El primero tiene que ver con la rebaja de diferentes impuestos, sobre todo a grandes corporaciones, impuestos corporativos, y obviamente pues algunos pequeños dulces que le están entregando a las personas normales, que tiene que ver con que no le voy a cobrar impuestos sobre tips y cosas de ese estilo. Realmente no está el gran monto. Y la otra parte tiene que ver con el incremento del techo de la deuda. De hecho, por esa razón, pues Moody's cita la preocupación de ese incremento de más de 36 billones y el déficit de 9% para el año 2035. Pero al margen de que eso ocurra, pues el premio, digamos, o lo que le gusta al mercado y lo que le va a gustar realmente a los empresarios, con lo que van a estar tranquilos, es no solamente que aprueben el techo de la deuda y el tema de los impuestos, sino que van a
darle un espaldarazo muy grande desde el Congreso de Estados Unidos a todo lo que está haciendo Trump, ¿no? Creo que independientemente de que ocurran estas aprobaciones, lo más relevante va a ser eso, el espaldarazo. Usted está haciendo las cosas bien, su plan era el que deberíamos hacer, y definitivamente Estados Unidos va a volver a liderar, digamos, la economía mundial. Entonces fíjense que yo creo que ahí es donde está, pues obviamente que cada congresista estará pidiendo sus favores, pero el resultado final va a ser ese, ¿no? Lo que está ocurriendo, realmente el ambiente en el Congreso no ha cambiado mucho, incluso desde hace 3 semanas viene siendo el mismo, es un ambiente muy positivo, donde se vislumbra pues que la aprobación va a ocurrir, pero pues obviamente los operadores tienen algo de cautela, y por eso estamos viendo lo que estamos viendo esta semana, pues tranquilidad, y también reitero, es normal un poco de pausa después del rally, entonces eso no nos preocupa. Al final de las empresas más importantes que entregaron resultados, el resultado es 77% de las empresas batieron o presentaron resultados por encima de lo esperado, lo cual pues impulsó, como lo vimos la semana anterior, el mercado, sobre todo en el sector tecnológico y consumo discrecional. Ahora, esta semana pues entregan resultados otras compañías, y yo creo que aquí tal vez para destacar Target, TJX Max, que son retails. Vamos a ver cómo se están comportando esas ventas, ya entrando, digamos, a la época de vacaciones. También está por acá, estaba Ross, que también es otra. Y fíjense ustedes que son compañías que las conocemos. Home Depot también está por acá. Son compañías que las conocemos, sí, que las tenemos presentes, pero no van a ser relevantes, digamos, impactando el movimiento de las acciones, ¿no? Porque las compañías más grandes ya lo hicieron. Creo que aquí simplemente es ver si la tendencia de tech va a seguir, o sea, el sector tecnológico, y esa tendencia del consumo continúa pues frente a la semana anterior. Vuelvo y reitero, no van a ser muy relevantes, porque es muy difícil que, no sé, una compañía de estas entregue resultados del sector tecnológico, entregue resultados peores a lo esperado, y ya vaya a haber una generalización. Entonces creo que va a ser más un impacto puntual de esa empresa, etcétera, pero hasta ahí. Afortunadamente pues no hay más noticias. Digo afortunadamente porque miren ustedes que cuando el mercado está muy tranquilo pues es algo normal, transición, estamos volviendo, el VIX ya está por debajo de los 20, está sobre los 18, o sea, podemos decir que estamos en un status quo normal. Los escenarios para el Standard & Poor's básicamente esta semana están basados en qué podría ocurrir si tal vez no aprobaran estas leyes en el Congreso, y esto sí que sería delicado porque le darían la razón o tomaría fuerza otra vez lo de la calificación, pues la rebaja de calificación de Estados Unidos, así se haya sido tarde o lo que sea. Es un escenario negativo muy poco probable, pero obviamente se los tengo que presentar, y ahí sí tendríamos que ver, o veríamos los bonos del Tesoro rompiendo al alza, ese 450 consolidándose, incluso tratando de buscar un 5%, no sería descabellado, porque efectivamente Estados Unidos tendría un problema de déficit claro, un problema de techo de deuda claro, que tal vez no ha tenido, independientemente de que todos los años estemos con la misma historia, el Congreso se tiene que reunir con el techo de la deuda. Pues fíjense que al margen de todo esto, una no aprobación por parte del Congreso haría el efecto contrario, y es: no respaldamos nada de lo que está haciendo Trump y su equipo económico están totalmente equivocados, y eso sí que nos llevaría a ese escenario negativo, digamos, donde el mercado se regresaría. Este escenario vale la pena destacar en este punto. Únicamente, digamos, sí hay varios líderes que obviamente lo siguen mencionando, pero sí debo destacar aquí al señor Ray Dalio, que incluso acaba de publicar otro libro respecto a la deuda de los países y al nuevo orden mundial, como se llama, y está muy insistente, digámoslo,
obviamente porque es una persona que escucha todo el mercado e incluso lo pueden ver en sus redes sociales, está muy insistente, persistente, diciendo que el mercado se va a caer 30-40% y está basado en la deuda y en que todo lo que hizo Trump en torno a las tarifas está supremamente mal. Creo que tal vez en este momento es uno de los grandes líderes que está en el polo totalmente opuesto a lo que hace Trump, y él es el que tal vez respaldaría este escenario negativo. De resto, todos los otros analistas y incluso Goldman Sachs la semana pasada y JP Morgan también lo hizo, les tocó retroceder y cambiar su perspectiva, decir qué pena, no debimos haber puesto el Standard & Poor's por allá abajo, el Standard & Poor's va a estar en unos niveles más decentes, etcétera, muy cerca a los 6.000 puntos para fin de año. Eso es lo que ha ocurrido, digamos, en esa guerra de analistas. Nuestro escenario continúa siendo neutral, más inclinándonos hacia el lado bullish, y esto es porque recordemos, faltan cerca de 45-50 días para que se acaben los 90 días de prórroga que Trump había anunciado para la entrada en vigencia de sus tarifas. Sin embargo, en estos 20 días se han realizado muchas negociaciones realmente y se vislumbran más. Entonces, sí, nosotros estamos más hacia el escenario base y positivo por esas dos razones, porque sí creemos firmemente que se va a llegar a un acuerdo a las tarifas, porque definitivamente lo que ocurrió la semana pasada con China fue algo sorprendente. En solo 2 días haber rebajado esas tarifas de una manera tan drástica, de verdad es algo de admirar, digo, de los dos equipos negociadores, y obviamente siguen en negociaciones. Podría haber una reunión, les recuerdo, entre Trump y Xi Jinping esta o la próxima semana, o por lo menos una llamada telefónica. El mercado está pendiente de eso. Esa es la primera parte. Y la segunda tiene que ver con esa negociación en el Congreso de Estados Unidos de incremento del techo de la deuda o mayor amplitud o ampliación del déficit fiscal, como lo quieran llamar. Y segundo, la aprobación o la renovación de la ley MAGA. Entonces sí, estamos en este escenario que mantiene siendo positivo. Adicionalmente, recuerden, se presentaron 2 noticias que podrían ser muy drásticas y muy duras. Estados Unidos con un crecimiento de 0.2. El mercado sí reaccionó de manera inmediata, algoritmos, pero después, digamos que los inversionistas de largo plazo dijeron, independientemente de eso, ya lo sabemos, Estados Unidos, y ya lo descontamos, pero las acciones tienen valor. Ese fue uno. Y el segundo, pues la rebaja de calificación de Estados Unidos, que tampoco le pegó, como digo yo, 5 o 10 años atrás estuviéramos en otro escenario muy diferente. En otras palabras, eso me hace concluir que efectivamente las noticias negativas, bueno, así vengan, pues le van a pegar cada vez menos al mercado. No hay que despreciar para nada los datos macroeconómicos, y esto diría ya que nosotros no, para nada, la verdad es que descartamos mucho el escenario bajista, pero hay que tener presente algo. De todas maneras, los datos, los indicadores líderes, no tengo la gráfica acá, pero los indicadores líderes del mes de abril salieron muy malos, ¿no? Y son, digamos, la suma de esos indicadores que sí le muestran a uno para dónde va la economía hacia adelante. Yo me atrevo a pensar todavía que salieron mal, pues precisamente por lo que estábamos viendo en abril, ¿no? Las expectativas, los inversionistas, lo vimos en los datos de crecimiento, los dueños de empresas comprando, anticipándose, importando más rápido, y eso generó esos datos, digamos, tan malos. Entonces, no sé si es muy prematuro pensar que los indicadores líderes, de los cuales también se está hablando esta semana, están malos porque están contaminados, si lo puedo llamar así, por el ruido de las tarifas. Y tal vez uno tiene que esperar una evolución de esos datos un poquito más para ver si es que la economía realmente continúa cayendo, ¿no? O simplemente pues fue como pasó en las acciones, pues una caída puntual, muy fuerte, pero puntual.
desafortunadamente un solo dato pues es muy poco, no es insignificante para determinar si es un dato puntual, es un cambio de tendencia. Pero sí se está hablando del tema de los datos líderes. Que cómo nos ha ido en el portafolio, pues seguimos la semana pasada, continuamos en esa recuperación, prácticamente en el año ya estamos netos, estamos levemente abajo todavía del máximo, pues al igual que incluso el Standard & Poor's, etcétera, de los máximos históricos. Hay que esperar la evolución de tarifas, pero mientras tanto vamos a tener un mercado, ya lo vamos a ver técnicamente. Aquí está la gráfica del mes. Estamos rentando cerca del 5%, el resto está aquí en el 6%, de hecho hay unos que les fue muy bien, BlackRock 7%, y a otros que no tan bien, pues están por acá abajo. JP Morgan perdió todo el rally, pero fíjense que eso sí obedece y está muy en línea con la expectativa que tenían, ¿no? Recordemos, JP Morgan pues era el más negativo, se salió, nunca quiso entrar, incluso duró todo este mes, no ha querido tal vez entrar de manera fuerte, pero pues son estrategias normales, puntuales, digamos estrategias tácticas o decisiones tácticas que están bien. JP Morgan ya la semana pasada estaba cambiando su perspectiva y pues en el largo plazo igual vamos a tener un escenario pues muy similar todos, unos rentando más que otros, pero esta es la foto, digamos, de esta semana. ¿A qué hay que prestarle atención? Pues les había comentado también la semana pasada, vienen muy pocos datos, más todo lo que tiene que ver con ese riesgo fiscal, las negociaciones que se están negociando, ver si la Fed podría de pronto enviar algún mensaje de recortes en junio o en julio. Ya vimos que por los contratos de futuro se prevé que el recorte va a ser a septiembre, pero algo así como que se presente o se dé un mensaje de posible corte en junio, pues le ayudaría en algo al mercado. Creo que, fíjense que en todos los activos que están aquí en la parte izquierda, todos están dentro de los niveles, digamos, normales. Lo único preocupante en la actualidad sí es las tasas de los tesoros de 10 años, que podrían de pronto salirse de ese rango y estabilizarse ya por encima de incluso del 4.60. Esperemos que no, porque eso sí sería un indicio. Creo que mirar los bonos del Tesoro americano en este momento nos puede ayudar a entender qué está pasando en el Congreso. Entonces, si uno ve una venta masiva o incremento de opciones put sobre los bonos del Tesoro americano, sobre todo la parte larga, 10, 30 años, pues eso quiere decir que efectivamente algo en el Congreso no está saliendo bien, y nos puede ayudar tal vez a anticipar una potencial caída del Standard & Poor's. Esa es como la herramienta clave que veo, así como en algún momento les estaba mencionando que el petróleo, si llegaba a romper el 60, etcétera. Creo que en este momento a lo que más deberíamos prestar atención es lo que pase con los bonos del Tesoro, más cuando no fueron impactados por la rebaja de calificación por parte de Moody's. O sea, los bonos del Tesoro americano en este momento podrían ser un lector muy bueno de esas leyes del Congreso, reitero. Bueno, pues esperemos la próxima semana continuemos con un escenario así de estable y tranquilo, por lo menos no regresando a los temas de fuerte volatilidad. Ya yo creo que es claro, cualquier caída de la negociación de China y Estados Unidos sí nos puede llevar a un entorno muy difícil. Riesgo 1, riesgo 2, que no le aprueben las leyes en el Congreso al equipo de Trump, que está todos los días haciendo lobby para que eso salga antes del Día de los Caídos. Entonces, pues nada, les agradezco como siempre su participación en nuestro comité y nos vemos la próxima semana. Gracias.